Bueno, vamos a empezar ahora entonces, a pesar de lo accidentado, con la clase del día de hoy. Les voy a compartir entonces la transparencia, ya que nos tocaba empezar con las reacciones electrocíclicas. ¿Se ve bien ahí? Sí, sí. Bueno, las reacciones electrocíclicas son otro caso particular de reacciones pericíclicas. O sea que todo lo que fue válido para, según la teoría de orbitales moleculares frontera, para las cicloadiciones, va a ser válido para las electrociclaciones. Básicamente, si se acuerdan, lo que teníamos que tener en cuenta eran las tres formas, las tres condiciones que ponía la teoría para que se formara un nuevo enlace, es decir, que en el estado de transición hubiera un máximo ordenamiento con una mínima energía entre los orbitales HOMO y LUMO, hubiera un máximo solapamiento entre los orbitales y las fases, es decir, se conserve la simetría orbitalaria, es decir, que las fases de los orbitales sean las mismas para la formación del nuevo enlace. Teniendo en cuenta estas premisas, entonces las transformaciones de las estructuras poliénicas que vamos a ver en las electrociclaciones determinan que esa forma de mecanismo cíclico entre átomos que comparten dobles enlaces en el final de la cadena, como dice ahí, carbonos sp2 terminales, formen enlaces sigma y los enlaces sigmas, algunos enlaces sigmas se transformen mediante un ordenamiento concertado en enlaces pi. Como se ve en la transparencia, el ejemplo más, digamos, más elemental que podemos imaginarnos es el 1,3-butadieno. Tomen en cuenta que en ninguna de las partes de la cadena hay sustituyentes. Ya vamos a ver enseguida estos sustituyentes qué consecuencias tienen sobre la estereoquímica del producto final, que es lo más importante del tema. Y entonces esta estructura poliénica en donde hay dos dobles enlaces conjugados con terminaciones en los carbones sp2, se van a transformar esos sp2 en sp3, como se ve aquí, y el simple enlace, el enlace sigma, se va a transformar en doble enlace. Por lo tanto, aquí hay, como dice un poco la definición, un reordenamiento de enlaces pi en sigma y sigma en pi. Otro detalle bien interesante es que se forma una molécula cíclica que, si ustedes lo piensan desde el punto de vista sintético, formar un ciclo buteno con todas las limitaciones estereoquímicas y de distancias de enlace que tiene un ciclo de 4 sumado a un doble enlace, es bastante difícil de construir de otra manera. Entonces, otra de las ventajas, digamos, sintéticas o estructurales que tienen las reacciones electrocíclicas es que nos permite obtener productos que de otra manera, en otras estrategias sintéticas, son bastante más complicados de obtener. También, igual que las otras reacciones de cicloadición, aquí vamos a tener un equilibrio, es decir, una reacción reversible entre electrociclación, como vamos a llamar a la reacción directa, digamos, de izquierda a derecha, y electroapertura, tal como le vamos a llamar a la reacción inversa. En cualquiera de estos casos, y vale la pena aclararlo desde ahora, nosotros vamos a estudiar siempre la reacción directa, es decir, la electrociclación. De tal manera que si a ustedes les ponen una electroapertura, lo que pueden estar seguros es que la electrociclación se cumple de la misma forma que la electroapertura.
Por lo tanto, todas las, digamos, todas las conclusiones a las cuales ustedes lleguen desde el punto de vista estereoquímico, desde el punto de vista de la teoría de orbitales moleculares frontera con la electrociclación, se va a cumplir con la electroapertura. Entonces nos preocupamos solo de la electrociclación y en cualquier caso decimos como la reacción es reversible, se cumple para la electroapertura. Ahora lo vamos a ver en concreto con algunos ejemplos. ¿Qué fue lo que llamó primeramente la atención cuando se empezaron a estudiar este tipo de reacciones? Fíjense en ustedes. En el ejemplo tenemos el 2,4-hexadieno con dobles enlaces en los carbonos 2 y en los carbonos 4, y esos dobles enlaces, si ustedes pueden ver, tienen características trans, ¿verdad? Acá hay un sustituyente que está opuesto a la cadena mayoritaria, es decir, al otro sustituyente mayoritario. Si lo quieren ver desde el punto de vista de los protones están a distinto lado del plano. O sea que se trata de un doble enlace trans. Para generalizar, nosotros le llamamos entonces doble enlace E. Lo mismo pasa con el carbono, con los carbonos entre 3 y 4. Tienen un doble enlace trans, E. Cuando el 2,4-hexadieno se trató en condiciones de calor, en una electrociclación, fíjense el movimiento de electrones así y así, lo que obtuvieron fue el trans 1,4-dimetilciclobuteno. Quiere decir que los sustituyentes del hexadieno, los sustituyentes de los dos dobles enlaces, mejor dicho, ¿sí?, tomaron posiciones contrarias en el espacio en el ciclobuteno. Cuando se estudió este mismo reactivo en condiciones fotoquímicas, fíjense que lo que se obtuvo fue el cis 3,4-dimetilbuteno. Quiere decir que no daba lo mismo la reacción en condiciones térmicas que en condiciones fotoquímicas. Parte de eso nosotros ya lo sabemos, porque se acuerdan que las cicloadiciones estaban permitidas en condiciones térmicas, pero prohibidas en condiciones fotoquímicas. Quiere decir que acá, según la teoría de orbitales moleculares frontera, hay algo en el estado excitado que hace que en condiciones fotoquímicas la reacción no transcurra estereoquímicamente de la misma manera que en condiciones térmicas, o sea, en el estado fundamental. Fíjense qué curioso aún que el transdimetilciclobuteno, mediante una reacción de electroapertura en condiciones fotoquímicas, se obtuvo el ZE2,4-hexadieno. Quiere decir que uno de los sustituyentes está cis respecto al otro en la molécula y el otro sustituyente está trans en el ZE2,4-hexadieno. O sea que partimos del EE2,4-hexadieno, pasamos por un ciclo en una electrociclación y en condiciones fotoquímicas, elevando en el estado excitado uno de los electrones, se obtiene el dieno ZE. ¿Qué sucede cuando el cis 3,4-dimetilciclobuteno es sometido a condiciones térmicas?
también se obtiene el cis-trans 2,4-hexadieno. Quiere decir que acá había algo que la teoría de orbitales moleculares fronteras debía explicar si efectivamente este tipo de reacciones de electrociclación ocurría a través de un mecanismo pericíclico concertado de menor energía, de igual fase en la unión de los orbitales. Entonces, estos resultados fueron sometidos a la teoría para ver si efectivamente podían explicarse de qué manera se obtenían estos productos tanto en condiciones fotoquímicas como en condiciones térmicas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que hacer un estudio de la teoría de orbitales moleculares frontera para una electrociclación de 4 electrones en estado térmico. Y para eso lo primero que voy a hacer es ir a la tablet, dejar de compartir acá, para hacerlo, así lo hacemos juntos, y vemos de qué forma, ahí está, de qué forma analizamos el tema. Ustedes se acuerdan que según ahí está, según la teoría de orbitales moleculares frontera, vamos a hacerlo lo más simple posible. Para el butadieno, imaginemos entonces que el butadieno después tiene los sustituyentes, pero eso lo aplicamos, ahí entró Gonzalo, mira. Eso lo aplicamos en el ejemplo. Lo importante ahora es hacer el análisis. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Estábamos haciendo el análisis de la teoría de orbitales moleculares frontera para el 1,3-butadieno para justificar, según esta teoría, una reacción de cicloadición, de electrociclación, perdón. Buenísimo, gracias. Bueno, entonces, como ustedes se acordarán, tenemos 4 átomos que tienen 4 orbitales atómicos que dan lugar a 4 orbitales moleculares, ¿sí? Por la combinación lineal, ¿sí? De los orbitales atómicos. O sea que vamos a ir desde una función de onda G1, G2, ¿se acuerdan que esto implicaba también niveles energéticos, sí? ¿Se acuerdan? Sí. Perfecto. Y si teníamos 4 carbonos con 2 pares de electrones pi en cada enlace, lo que teníamos era que ahora completar esos pares de electrones en los niveles energéticos según Pauling, ¿verdad? O sea que llenamos aquí y llenamos aquí. Este sería el estado fundamental. Y después se acuerdan lo que hacíamos. Hacíamos los orbitales para ver con 4 orbitales cómo era la situación de la simetría
de esos orbitales según la función de onda en la cual teníamos el HOMO para cada uno de ellos. ¿Se acuerdan que el primer nivel energético, vamos a pintarlo con azul, tenía todo pintado? En el segundo nivel energético aparecía un nodo, por lo tanto teníamos pintado de un lado y no pintado del otro. Opa. En el tercer nivel energético teníamos dos nodos, y como tengo que mantener la simetría, parto los orbitales en dos, y tengo pintado, no pintado, no pintado, pintado. Y el último de todos, que es el más fácil, siempre tengo nodos en todos los orbitales, en todo cambio de fase, ¿sí? O sea que sigo siempre empezando por el pintado, no pintado, pintado, no pintado. ¿Está bien? Por eso yo siempre les digo, no se aprendan nada de esto de memoria, nada vale la pena aprendérselo, porque siempre le van a pedir discuta según la teoría de orbitales moleculares frontera, o haga el diagrama de teoría de orbitales moleculares frontera, o explique por qué según la teoría de orbitales moleculares frontera. Por lo tanto, siempre tienen que terminar haciéndolo, y no vale la pena aprenderse esto de memoria, y después se lo acuerdan para siempre. Esto es muy elemental. Bien, entonces, tenemos el HOMO. El HOMO era el más alto ocupado. ¿Qué nos dice la teoría ahora? Que tenemos que unir, según el estado de transición, ¿sí?, las fases, los orbitales en igual fase y con el máximo solapamiento posible, en G2. Ahí se animó Juan Manuel, que va a entrar. Vamos a salir un momentito de aquí, que ya vimos cómo se hacía. Y vamos a volver aquí. Entonces, en el estado excitado de un butadieno, en el estado fundamental, perdón, de una electrociclación con 4 electrones, térmico, estado fundamental, repito, tenemos que trabajar con G2. Y G2 tiene esta distribución de fases. Por lo tanto, para que pueda cumplirse la teoría de orbitales moleculares frontera, lo que tengo que unir es el extremo no pintado, o pintado eventualmente, a mí me quedó pintado, con el extremo no pintado. ¿Sí? Eso es lo que dice la teoría. Para la unión entre nuevos enlaces, tengo que tener el máximo solapamiento y tengo que tener la misma fase. Ahora vamos a aprender esto de conrotatorio y cómo es el movimiento. Lo que me importa es que presten atención a las fases y a qué es lo que tengo que unir. Ahora me voy a ir un momentito al modelo. Este es el modelo, ¿sí? El modelo entonces tiene 2 de azul y 2 de verde. ¿Está bien?
Esto es un butadieno. Opa. Esto es un butadieno con dos sustituyentes trans. ¿Se ve el trans? Acá está para afuera, después viene el doble enlace y este está para adentro. ¿Sí? Ahí va a entrar Pierina. Ahora cuando entre Pierina, les termino de explicar esto. Esta es la representación de lo que vimos aquí. Este sería el EE24 hexadieno. ¿Sí? Solo que está en este momento en G2. Está pronto en condiciones térmicas para una electrociclación. ¿Se entiende? ¿Lo ven todos? Sí. Sí. ¿Por qué es G2? Porque es la función de onda HOMO en donde tengo los electrones en el estado fundamental. Y tiene esta distribución. Azul y verde. 2 pintados y 2 no pintados. ¿Cuál es el movimiento que tengo que hacer ahora para que la unión se lleve a cabo? Tengo que unir este azul, vamos a hacerlo de este lado, mejor. Este verde, que sería el no pintado del dibujo, con este verde de acá, que sería el no pintado de abajo del dibujo. ¿Se entiende? Este con este. ¿Por qué tengo que unir esos dos? Porque es cuando la teoría se cumple. Tengo que unir dos de la misma fase. ¿Y cómo logro el máximo solapamiento? Fíjense qué interesante. Este va para acá y este va para acá. ¿Se vio? Vamos de nuevo. El máximo solapamiento. Este se fue a encontrar con este. Y aquí se encontraron en la misma fase. ¿Está bien? Si notan las fases, también notaron que los sustituyentes que estaban para fuera del plano, o sea, estaban trans, hicieron un movimiento. Miren este. Bajó y este subió. ¿Se vio eso? Un sustituyente bajó y el otro sustituyente subió. Este movimiento de ir a encontrar una fase al otro en distintos lados del plano se llama movimiento conrotatorio. Miren las flechas, este es horario y este es horario. Ambos movimientos horarios, movimiento conrotatorio, y da como resultado en este EE24 hexadieno, ¿cómo quedan los sustituyentes?
Uno para arriba y uno para abajo. Uno para arriba y uno para abajo. Milagro, Fray Joaquín. Uno para arriba y uno para abajo. O sea, el dimetil ciclobuteno, que da como resultado esta unión, es trans. O sea que la teoría comprobó efectivamente el producto final y es capaz de predecirlo. Eso es lo más importante. Todos los mecanismos estos, avalados por la teoría de orbitales moleculares frontera, son capaces de predecir el producto final de la reacción según las condiciones térmicas o fotoquímicas y según el número de electrones involucrados en el movimiento. Hagámoslo ahora con el hexadieno en condiciones fotoquímicas. ¿Cuál es la diferencia? En condiciones fotoquímicas, ahora después vamos a volver a esa otra transparencia. En condiciones fotoquímicas hay un estado de excitación que lleva un electrón al siguiente nivel energético. Por lo tanto, lo que yo voy a tener como función de onda, HOMO, ya no es G2, sino que es G3. Y por lo tanto, tengo que ir a la distribución de fases de G3. Por lo tanto, en mi modelo, tengo que cambiar los sustituyentes, quedan igual, tengo que cambiar este, porque ya no es más G2, y tengo que cambiar el de la punta. ¿Se entendió? Ahora los no pintados o verdes están en los extremos y tienen que ir a encontrarse. ¿Cómo van a encontrarse? Con este movimiento y este movimiento. Y fíjense cómo quedaron los sustituyentes. Los sustituyentes quedaron para el mismo lado del plano. Este movimiento es uno horario y el otro antihorario. Este es horario y este es antihorario. Eso se llama movimiento disrotatorio y lleva a que en esta unión, los sustituyentes quedaron para el mismo lado del plano en una reacción fotoquímica de 4 electrones pi. Fotoquímica, 4 electrones pi, sustituyentes trans, quedaron para el mismo lado del plano. Alguno de ustedes me dirá a esta altura del partido, ¿y no podría haber unido pintado con pintado? Azul con azul. El enantiómero, ¿ves? Exactamente. O sea que nosotros lo que vamos a estudiar para este tipo de reacciones son las estereoquímicas relativas. Quedan para el mismo lado del plano o uno para el lado del plano y otro para distinto lado del plano, sabiendo que puedo obtener uno u otro. ¿Sí? En el caso del trans, obviamente era el mismo porque están, en este caso, para arriba o para abajo da exactamente lo mismo. En algunos casos van a ser
van a ser el enantiómero. Por lo tanto, estudiamos la reacción para 4 electrones pi térmico con rotatorio, para 4 electrones pi fotoquímico disrotatorio. Y ustedes dirán, pero esto que me lo tengo que casi que aprender de memoria, ¿cuándo es disrotatorio, cuándo es con rotatorio? No. Hay unas tablitas por ahí, pero no vale la pena aprenderlo de memoria. Siempre, como les digo, vamos a pedir el estudio de teoría de orbitales moleculares frontera, y de esa manera ustedes siempre van a poder hacerlo en cada caso. Otra cosa importante es, en el espacio, ¿cómo me ubico yo? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa para arriba, para abajo, con rotatorio, disrotatorio? Acá en el modelo es muy fácil y se ve muy bien, que queda para el mismo lado del plano. A veces en el papel, con los ejemplos, se complica un poco. Yo les voy a mostrar cómo me lo enseñó a mí mi profe cuando yo estudié en Alemania, y que después degeneró todo y en un momento le llamaron el baile de la Macarena, cuando el baile de la Macarena era famoso. Ahora no sé cómo sería, ahora no sé quién baila. Antes bailaba, lo comía con los abanicos, después bailaba la Macarena. Pero bueno, fuera del chiste, van a ver cómo nos ubicamos con esto en el espacio. La idea es simular que los orbitales son los extremos, son los brazos, ¿verdad? Y cada uno de las fases son los extremos, mi puño y mi codo, mi puño y mi codo. Creo que tengo que... Ahí. ¿Está bien? Puño y codo, puño y codo. Ahí está. Entonces, estas serían las fases. Si yo quiero hacer uno como este, que una no pintado con no pintado disrotatorio, lo que muevo es puño con puño. ¿Se entiende? O eventualmente codo con codo, que sería el azul con azul, para que me dé el enantiómero que da los dos para abajo. ¿Está bien? Así o así. Si yo lo quiero hacer con rotatorio, es decir, que uno puño con codo, el movimiento es así, para el costado. Así. ¿Se ve? Sí. Entonces, ¿cómo ubico yo los sustituyentes en esta simulación? A ver si me puedo parar. Ahí. El sustituyente trans es el sustituyente que sale, y el sustituyente cis es el sustituyente que entra. ¿Sí? Imagínense, acá están las fases. El sustituyente así está del lado del doble enlace, y el trans está para afuera del doble enlace. Esto en el modelo se ve que trans sale como si de mi brazo saliera, y si yo lo quiero poner cis, entra. O sea, de mi brazo entra. ¿Se entiende? ¿Por qué es importante eso? Porque con el movimiento de brazos van a quedar determinados los movimientos de los sustituyentes. Entonces, si yo uno
puño con puño, y mi sustituyente está acá, muevo el puño así, ¿vieron cómo el sustituyente sube? Y si el otro sustituyente está aquí, sube. O sea que en el movimiento que yo hice disrotatorio, disrotatorio del ejemplo, los dos sustituyentes quedaron para arriba, los dos sustituyentes eran trans, y al unirlos puño con puño, sube, sube. ¿Se entendió? Sí. 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 Bueno, perfecto. Fíjense, si ustedes tuvieran que hacer una proyección, digamos, de cómo se vería esto en un plano, digamos, que está cortando el diagrama, lo cual para algunos que tienen mucha proyección es fácil, para otros nos ayudamos con los brazos y los puños. Lo que ustedes tienen que hacer es esa proyección, como ven ahí, en donde en un movimiento con rotatorio, fíjense ahí cómo están puestos A y B. A en este caso está trans a este y cis a este. ¿Está bien? O sea, hay A está trans a este y cis a este. Trans a este y para adentro cis a este. Y el movimiento que voy a hacer es con rotatorio. Quiere decir que uno, puño con codo. En G2, puño con codo. Quedaron los dos sustituyentes para el mismo lado. Uno trans y el otro cis para adentro. Y yo lo que voy a unir es puño con codo. Entonces, este subió y este que estaba acá bajó. ¿Sí? Perdón, este que estaba cis subió también. O sea que ambos sustituyentes, cuando son uno trans y uno cis, en un movimiento con rotatorio, ambos quedan del mismo lado. ¿Está bien? Si ustedes son capaces de hacer este plano, digamos, que corta la molécula así, está muy bueno, porque ven, digamos, ven una perspectiva bastante buena de cómo están los sustituyentes cis y trans del doble enlace. Entonces, llegamos hasta aquí. Pudimos obtener por un movimiento pericíclico de 4 electrones pi termoquímico el transdimetil ciclobuteno y pudimos obtener fotoquímicamente el cis 3,4 dimedil ciclobuteno.
¿Cómo llegamos entonces a la situación del ZE 2,4-hexadieno, fotoquímico y térmico? Como yo les dije, como las reacciones son reversibles, lo que nosotros vamos a usar siempre es la electrociclación. Entonces vamos a partir del ZE 2,4-hexadieno, analizarlo químicamente, termoquímicamente, y analizarlo fotoquímicamente, y ver si el resultado es el esperado. En el ZE 2,4-hexadieno térmico, vamos al análisis de la teoría de orbitales moleculares frontera y tengo que ir a Y2. ¿Está bien? Como voy a Y2, yo tengo que hacer un movimiento conrotatorio. Los dos en sentido de las agujas del reloj. Los dos para el mismo lado. Para este o para este. Ese movimiento conrotatorio desde el ZE hexadieno quiere decir que uno de los sustituyentes es cis y el otro es trans. ¿Sí? Uno de los sustituyentes es cis y el otro es trans. Movimiento conrotatorio. Para acá y para acá. Fíjense cómo quedaron los sustituyentes. Este y este. En un movimiento de electrociclación térmico, los dos sustituyentes quedan para el mismo lado. Entonces ven que siempre utilizo la ciclación para justificar para un lado y para el otro. ¿Está bien? O sea que el ZE hexadieno en condiciones térmicas cicla de forma que ambos van para el mismo lado. Cuando yo el mismo ejemplo lo utilizo en condiciones fotoquímicas, recuerden que tengo que modificar la estructura de la función de onda. Ya no tengo más Y2, ahora tengo Y3. Y Y3 implica un movimiento disrotatorio, en donde lo que yo voy a unir es puño con puño o codo con codo, teniendo en cuenta los sustituyentes, uno trans y el otro cis. Voy a unir codo con codo y fíjense cómo quedaron los sustituyentes. Uno para abajo del plano y uno para arriba del plano. ¿Qué es lo que decía la práctica? Que el ZE hexadieno en condiciones fotoquímicas daba el trans 3,4-dimetil ciclobuteno. O sea que de nuevo se corrobora el dato teórico, el dato práctico experimental con la justificación teórica de la teoría de orbitales moleculares frontera. ¿Se entendieron los ejemplos de 4 electrones pi? Sí, sí. Sí. Perfecto. Sí. Vamos a ampliarlo un poquito más a 6 electrones pi. Recuerden que hoy empezamos a las 12, vamos a terminar como 1:30, 2 menos 20, por ahí, para el que pueda quedarse. Si no, igual la clase queda grabada, no se preocupen. Bien, si tenemos 6 electrones pi, en los ejemplos,
El EZE24 octatrieno, experimentalmente se observa que en condiciones térmicas se obtiene el cis 5,6-dimetil 1,3-ciclohexadieno. Y en condiciones fotoquímicas se obtiene el trans ciclohexadieno. Nuevamente tenemos que, según la teoría de orbitales moleculares frontera, obtener los diagramas de 6 electrones pi para las funciones de onda de esas moléculas y ver qué movimiento necesito hacer en condiciones térmicas o en condiciones fotoquímicas para ver si experimentalmente, si teóricamente, mejor dicho, se obtiene lo que se obtiene en la práctica. Entonces, de nuevo, con 6 electrones pi, el análisis es exactamente el mismo que con 4, solo que tenemos que obtener 6 funciones de onda e ir alternando en cada una de ellas el número de nodos o el número de probabilidad 0 de encontrar el electrón para el cambio de fase. Entonces tenemos G1, G2, G3, G4, G5, G6, en ese orden de la diferencia energética, digamos, y 6 orbitales atómicos que implican cada uno de los carbonos que forman la estructura, ¿sí? Entonces, para 6 carbonos, 6 orbitales atómicos, 6 orbitales moleculares. En el primer nivel energético no hay cambio de fase. En el segundo nivel energético hay un cambio de fase y se mantiene la simetría, 3 para un lado y 3 para el otro. En el siguiente nivel energético hay 2 nodos y de nuevo se mantiene la simetría y voy 2 no pintado, 2 pintado, 2 no pintado. Yo normalmente lo que les aconsejo para este tipo de análisis y para que no se pierdan un poco y no hay necesidad obviamente de aprendérselo de memoria, es arrancar siempre por el orbital de más a la izquierda, así es como yo lo hago, sin tocar, digamos. En el primero no está ninguno tocado, ¿sí? Sería como todos no pintados. En el siguiente nivel energético sé que tengo un cambio en la mitad, o sea que tengo 3 no pintados, que empiezo por el no pintado, y después 3 pintados. En el siguiente tengo cambio 2 a 2, entonces sigo empezando por no pintado. Tengo 2 no pintados, 2 pintados, 2 no pintados. En el siguiente tengo 3 nodos, o sea que tengo que cambiar 1 no pintado, 2 pintado, 2 no pintado, 1 pintado. Siempre tratando de mantener la simetría. En el 5 tengo 1 pintado, 1 no pintado, siempre el mismo no pintado, cambio pintado, 2 no pintado, 1 pintado, 1 no pintado. Y en el último, que siempre es el más fácil de todos, son todos alternativamente empezando por el no pintado y siguiendo pintado, no pintado, pintado, no pintado. ¿Ven? Entonces, de esa forma, en el primer orbital siempre les queda igual y de esa forma van alternando entonces cada uno de las fases según el cambio de nodo sin equivocarse. De cualquier manera, el más importante aquí es el HOMO, como siempre, que es el que lleva 2 electrones pi, el último ocupado, el más alto ocupado. Y fíjense cómo sería el movimiento. Sería unir el no pintado con el extremo no pintado. O sea, disrotatorio, puño con puño.
térmico. Volvamos entonces al EZE. Térmico. Los dos sustituyentes están trans. Trans aquí y trans aquí. O sea, para fuera de la estructura de los dobles enlaces. Trans, trans. Y el movimiento que yo voy a hacer es puño, puño. ¿Se ve? Sube, sube. Lo que me queda es el cis dimetilciclohexadieno. O sea que en el lugar en donde se generó el enlace, los sustituyentes fueron ambos para el mismo lado del plano porque estaban trans. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando este mismo compuesto es sometido a una electrociclación en condiciones fotoquímicas? Ya no es más Xi3, la función de onda que me interesa, sino que tengo que elevar un electrón de Xi3 al siguiente nivel energético y por lo tanto ahora el HOMO es Xi4. Y la función de onda Xi4 tiene esta estructura, en donde el movimiento para unir ambas fases, ambos orbitales en las fases correctas y obtener el máximo solapamiento es este no pintado con este no pintado. O sea que sería un movimiento conrotatorio. ¿Sí? Ambos para el mismo lado, ambos horario. Horario aquí y horario aquí. Ese movimiento conrotatorio en H-NUM lleva a que si el sustituyente estaba trans, trans, cuando este fue para acá, el sustituyente bajó. Cuando este fue para acá, el sustituyente subió. O sea que uno de los sustituyentes está para arriba y el otro para abajo, o viceversa. Recuerden, estamos en configuraciones relativas. Uno para arriba y uno para abajo, o lo que es lo mismo, trans 5,6-dimetil 1,3-ciclohexadieno. ¿Sí? Movimiento, entonces, conrotatorio, fotoquímico para 6 electrones pi. ¿Qué tengo que hacer cuando me enfrento a los ciclos que van a dar lugar a los octatrienos, digamos? De nuevo, lo que tengo que hacer es mirar el compuesto abierto o imaginármelo o diagramar cómo va a ser el compuesto abierto y ver cuál es la estructura que genera al cerrarlo. Es decir, volver a la electrociclación en lugar de pensar en la electroapertura. La electrociclación del EZZ24 octatrieno, 246 octatrieno, o sea, uno trans, ¿se ve ahí trans? Y otro acá cis. Y hago exactamente el mismo análisis. Para 6 electrones en condiciones térmicas, lo que voy a mirar, 6 electrones en condiciones térmicas, lo que voy a mirar es Xi3, y Xi3 implica disrotatorio, o sea, puño con puño. ¿Cómo tengo los sustituyentes? Los sustituyentes los tengo uno trans y uno cis. O sea, tengo uno trans, uno que sale, y uno cis, uno que entra. Este es trans y este es cis.
el movimiento era puño-puño. O sea que el cis baja y el trans puño-puño sube. ¿Está bien? Era así. Uno sube y el otro baja. O sea que en térmico lo que voy a obtener es el trans dimetilhexadieno. El mismo análisis hago en el ejemplo fotoquímico para el conrotatorio. En este caso lo que tengo que mover es puño con codo. Puño con codo, uno trans y el otro cis. Puño con codo sube, el cis sube, sube, sube. O sea, me quedan del mismo lado. Podría hacerlo exactamente para el otro lado, y entonces yo tendría baja, baja, tendría en este caso exactamente el mismo compuesto, porque este, como tiene un plano de simetría, no tiene enantiómero, ¿sí? Bien. ¿Quedó claro cómo se hacen los análisis de electrociclaciones? Primero necesito saber cuántos electrones hay involucrados. Después voy al análisis de la teoría de orbitales moleculares frontera. Después busco el HOMO para cada situación, si es térmico o si es fotoquímico. En este caso no hay ninguno prohibido, solo que tengo que mirar cómo es el movimiento de las fases de los orbitales para que las fases se mantengan en simetría y se puedan unirse. Y luego determino la estereoquímica del producto final según el movimiento, sea conrotatorio o disrotatorio. ¿Está bien? Aquí tienen una tablita muy elemental que les determina las condiciones, según las condiciones de reacción, el movimiento de los orbitales según sea disrotatorio o conrotatorio. De vuelta, lo que yo les explicaba es que no vale la pena, excepto para 8 de repente, para 8 electrones, que se va mucho el estudio y que obviamente no hemos puesto nunca para 8 electrones pi, porque ya basta con entender para 2, para 4, para 6. Para los demás, como les decía, no vale la pena aprenderse nada de memoria, porque siempre está bueno conocer el análisis según las funciones de onda, según los orbitales, según el movimiento que necesitamos para que ese solapamiento sea máximo. Entonces normalmente les vamos a pedir siempre que hagan el análisis según la teoría de orbitales moleculares frontera que corresponde a cada uno de los electrones según las condiciones térmicas o fotoquímicas, ¿sí? Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo de 8 electrones pi involucrados. Entonces, lo importante es ver de nuevo los sustituyentes sobre el doble enlace. ¿Cómo están estos sustituyentes, los metilos, respecto al doble enlace en este ejemplo? Trans. Ambos están trans, ¿verdad? Trans, trans. Y para 8 electrones pi, 2, 4, 6, 8 electrones pi involucrados en el movimiento, fíjense que acá tienen el mecanismo, ¿sí? Tienen un movimiento pericíclico en un solo paso
sin obtener separación de carga, que va a quedar determinado por un nuevo enlace en un ciclo de 8, aquí, entre este carbono y este carbono. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que determinar en condiciones térmicas, fíjense, temperatura ambiente, room temperature, temperatura ambiente, ¿para qué lado quedan los sustituyentes del ciclo? Y acá tengo un metilo y acá tengo otro metilo. Entonces, para 8 electrones pi, lo que me dicen es que el movimiento es con rotatorio, por lo tanto voy a unir puño con codo. Ahí tienen, con rotatorio, puño con codo. Y voy a acompañar el movimiento de los sustituyentes. El metilo este está trans y el otro metilo está trans también. Acompaño el movimiento, uno me queda para abajo, el otro me queda para arriba. O sea que cuando haga el nuevo enlace carbono-carbono entre ellos, lo que me va a preocupar es la posición de los sustituyentes. Obviamente que si un metilo está para abajo, el protón está para arriba, y que si el metilo está para arriba, el protón está para abajo, ¿sí? Tengo carbonos sp3. Fíjense qué curioso que este mismo compuesto a 120 grados continúa reaccionando. Continúa reaccionando. Porque acá tengo 2, 4, 6 electrones. Entonces ahora tengo 6 electrones pi involucrados en una reacción de electrociclación a 120 grados. Térmica también. ¿Sí? 120 grados térmico, 6 electrones pi, disrotatorio. Lo que voy a unir ahora es puño con puño. Lo que se me va a formar es un nuevo ciclo entre estos carbonos, entre este y este. Aquí de nuevo les queda marcado el mecanismo. Un nuevo ciclo que va a determinar nuevamente los sustituyentes para qué lado van. Aquí justamente no están puestos para que ustedes los pongan. Hoy no va a dar mucho el tiempo para que lo hagan, pero bueno, la idea era que esto de repente lo hicieran ustedes un poco con el juego de brazos o de alguna manera con la forma en que entendieran para indicar los sustituyentes. Pero vamos a hacerlo, no se preocupen. Fíjense, lo que queremos determinar es, en este caso, para qué lado quedan los protones. Uno que está aquí y otro que está aquí. ¿Sí? O sea que acá mis sustituyentes van a ser los protones. Disrotatorio, como dijimos, puño con puño. ¿Y los protones cómo están? ¿Para qué lado del plano están? Cis, los dos. Y los protones trans. Claro, los protones están trans porque está este para el lado contrario de este y este está para el lado contrario de este. O sea, el doble enlace es cis, está bien, pero el protón está para afuera, siempre en un ciclo con dobles enlaces, el protón siempre está para afuera del doble enlace. ¿Sí? Para afuera del doble enlace. Entonces, cuando yo una puño con puño, el protón va a subir y el otro protón va a subir también. O sea que aquí, en estos sustituyentes, me van a quedar ambos protones para arriba del plano. ¿Se entendió? Sí, bárbaro.
Si no, igual lo hacen ustedes con tranquilidad y después lo comentamos. Lo último que quería ver hoy era esta reacción que me pareció bastante curiosa para el nivel de este curso, porque ya lo podemos entender bastante bien. Esta reacción es del año 1963. No es por lo vieja que nos importa, sino porque por primera vez se detectó el benceno de Dewar. ¿Se acuerdan que cuando la discusión del C6H6, en la época de Kekulé, uno de los bencenos propuestos era justamente el propuesto por Dewar, que en su estructura tenía 2 dobles enlaces y un biciclo de 4, digamos, ¿no? Serían 2 ciclos pegados de 4. Entonces, ¿cómo se llegó a esta estructura por poco tiempo? Porque ustedes ven que inmediatamente esta estructura, que es de alguna manera forzada por la propia forma en que se hizo la reacción, se degrada o se estabiliza termodinámicamente a benceno, ¿no? Al benceno de Kekulé, digamos. Pero fíjense que interesante, porque lo que se hizo fue una electrociclación en condiciones fotoquímicas de esta estructura, ¿sí? Que tiene ahí un anhídrido. El anhídrido después van a ver cuál es la función que cumple, pero lo importante es esto. Esta reacción en condiciones fotoquímicas, como les decía, ¿sí? De 4 electrones pi, da como resultado que tiene los 2 metilos para arriba, ¿sí? Los 2 protones para arriba. Entonces, la estructura que ya venía con 2 protones para arriba, porque así fue diseñada, en esta electrociclación en condiciones fotoquímicas, incorpora otros 2 protones para el mismo lado. El anhídrido, como les decía, la función que cumple es formar el doble enlace a través de esta reacción con acetato de plomo. Bueno, no importa, esto es una deshidratación ahí. Entonces, fíjense que esta estructura tiene 2 dobles enlaces unidos y 2 ciclos de 4 unidos con 2 protones para el mismo lado. O sea, es exactamente lo que Dewar predijo como el benceno para una estructura de 6 carbonos y 6 hidrógenos. ¿Qué es lo interesante de este benceno de Dewar? Obviamente que por la estabilidad de las estructuras resonantes, decae, digamos, se estabiliza en 2 días a el benceno. Lo cual uno podría decir, ¿y por qué si estamos en condiciones de una electroapertura, porque de hecho el movimiento para aquí y para aquí de 2 electrones podría pensar en una electroapertura, en condiciones térmicas, daría como resultado una estructura de ciclo hexatrieno y no de benceno, digamos, sino de estructura aromática, lo cual de alguna manera corrobora la estabilidad de esa nube electrónica y echa por tierra la existencia justamente del ciclo hexatrieno, en donde cada uno de los dobles enlaces estaría fijo y en una posición
como dice acá, ZZE, movida de la estructura típica del benceno, ¿sí? Me pareció una curiosidad bastante interesante para este nivel del curso, que se llegara de alguna manera a una estructura del tipo de benceno de Dewar, y que justamente esto ratificara una vez más lo que es la estabilidad del benceno y la nube electrónica, y la no existencia, a pesar de la posibilidad de una electroapertura en condiciones térmicas. No se olviden que 25 grados quiere decir justamente no fotoquímico, ¿sí? Quiere decir condiciones térmicas, y la no existencia como un compuesto estable de un ciclo hexatrieno en la forma ZZE. ¿Sí? Bueno, yo creo que si no hay preguntas, yo medio lo dejaría por acá. Sí me gustaría que de alguna manera intenten a ver si pueden este ejercicio, que en un momento pensé que pudiéramos capaz hacerlo, pero no importa. Está en la plataforma de EVA, creo que dice parcial del 2006. Es ¿no? El 2. Indique, basándose en la teoría de orbitales moleculares frontera, la estereoquímica de A y un mecanismo compatible con su obtención. Esta segunda parte ya no, porque todavía no vimos... Y que no vemos nada. ¡Ay, no ven nada! ¿Qué cosa? Yo estoy compartiendo acá. ¿Qué pasó? A ver, esperen un poquito porque no puedo salir de acá. Bueno, no sé qué pasó. Se me colgó. Al fin. Disculpen. A ver si puedo compartirles ese.
¿Ahí lo ven ahora? Qué día, ¿eh? Ahí sí se ve. Sí. Bien. Bueno, el pedacito este que dice el 2. Indicar basándose en la teoría de orbitales moleculares frontera, la estereoquímica de A y un mecanismo disponible con su obtención. O sea, esta primera parte acá, donde está el dieno que pasa a este biciclo buteno. Después de ahí en adelante, no, porque esta parte todavía no vimos las reacciones involucradas. ¿Tá? Lo piensan si pueden, si no, quizá en algún otro momento que nos sobre un poco de tiempo lo hacemos. ¿Tá? Bueno, Bien. si no tienen ninguna otra pregunta ni ninguna aclaración, entonces cortamos por acá. Dale.